Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. ¿Sabes qué? A nosotros nos alegra estar en la casa del Señor. Y si nos acompañas por primera o segunda vez, bienvenido. Y queremos decirte que, es más, quiero preguntarle, ¿está usted contento? Aquellas personas que nos ven a través de los medios, bienvenidos a la transmisión de Trinity en Español, Burlington Campus. Hoy día domingo 6 de octubre. ¿Saben por qué las personas que nos ven a través de los medios y que están en este lugar, por qué nosotros nos sentimos contentos en la mañana de hoy? Porque nosotros podemos tener semanas difíciles, días difíciles, situaciones difíciles, momentos de adversidad. Podemos estar cansados, podemos estar rotos, podemos estar faltos de fuerza. Pero hay algo poderoso cuando la iglesia se reúne a adorar al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesucristo, que hace, gracias, que hace la diferencia. ¿Usted cree esto conmigo? Entonces déle una fuerte adoración al Señor, que vive y reina para siempre. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo. Santo es tu nombre, Padre. Puede tomar asiento. Y quiero, antes de continuar, compartir con ustedes las peticiones de oración que nos han llegado a través de la página de internet, a través de los medios sociales. Quiero rápidamente leer estas peticiones y quiero también orar por las peticiones de la casa. Alejandro Sifontes de Cuba nos pide oración por liberación y sanidad interior. Agustina Puertas desde la Argentina nos pide oración por depresión. Violeta Ortiz desde Chile nos pide oración por Aileen por salvación, María por trabajo, César por conversión, Mario por sanidad, Daniel por salvación, Violeta por sanidad, Juan por sanidad y por su matrimonio. También tenemos a Celia desde Houston, Texas, que nos escribe pidiendo oración por Alfredo, pidiendo por salud y por su vida, pidiendo fortaleza para su vida. Tenemos aquí a Hamilton desde Brasil, nos está pidiendo oración por su vida. Su petición llegó en portugués, así que pasé un poquito de trabajo, ¿verdad? Leyendo su petición, pero tenemos familias portuguesas de Brasil aquí en la casa, que definitivamente le vamos a pasar esa nota para asegurarnos de que no se nos escapó nada. Tenemos a, ay santo, vamos a ver, Jean-François Charrier o algo así, pero él nos escribe desde París, Francia, y nos pide oración por su trabajo, por su matrimonio, por una etapa de depresión, por familia, por sus futuros hijos. Me gustó mucho leer esta oración, que no tienen hijos y ya están orándole al Señor para que el Señor intervenga en sus hijos aún que no han nacido. Pidieron para él y para su esposa liberación del vicio del tabaco y que abra el Señor las puertas para poder residir en otro país. Amén. Déjeme ver, de aquí desde Estados Unidos nos escribe Carmen Gómez pidiendo oración por sanidad, y desde Venezuela nos escribe José Lugo pidiendo oración por finanzas y provisión. Aleluya. ¿Usted cree que el Señor puede responder estas peticiones? ¿Usted cree que el Señor puede responder sus peticiones? Amén. Así que pongámonos de pies e intercedamos por estas vidas y por sus vidas de igual manera. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, te presentamos, Señor, cada una de estas peticiones, Padre, que llegó hasta nuestro alcance, hasta nuestros oídos. Señor, gracias por el privilegio de ser repositorios de la confianza de tus hijos cuando se necesitan tu intervención divina. Padre, también oro por las peticiones de los hijos de esta casa, Señor, y por aquellas personas que nos ven a través de los medios que tienen una necesidad o una petición delante de ti. Tú eres el Dios de provisión, tú eres el Dios de salvación, tú eres el Dios que liberta, tú eres el Dios que transforma, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que nos da nuevo propósito y nuevo motivo para vivir. Tú eres el Dios, Señor, que nos restaura aún desde la depresión, Señor. Restaura matrimonio, levanta, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús te presentamos cada una de las peticiones que fueron lanzadas, Señor.
creyendo que tú respondes. En el nombre de Jesús, me uno a tus hijos a interceder, a pararnos en la brecha por cada uno de ellos, Señor. Porque tú eres un Dios, Señor, que responde. Y como hablábamos, Señor, durante la intercesión, Padre, tú eres un Dios que cuando quieres obrar, Señor, tienes multiforme métodos de hacerlo, Señor. Pero una cosa sabemos y tenemos la seguridad de que tú eres un Dios que respondes. En el nombre de Jesús dejamos estas vidas y estas peticiones delante de ti. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados. En el día de hoy ya vamos a entrar a la palabra del Señor. La buena noticia es que tenemos una predicadora de lujo en el día de hoy. Yo me emociono cada vez que tengo el privilegio de escucharla, y es a la pastora Lucián. Así que recibámosla con un fuerte aplauso. Aleluya. Aleluya. Si me acompaña de pie, vamos a orar al Señor. Dios les bendiga en este hermoso día que el Señor ha preparado para nosotros, amén, para bendecirnos y para llenarnos de su presencia. Así que yo le pido a usted que usted cierre sus ojos y que usted me acompañe en oración para encomendar este momento, ¿verdad? Y ponerlo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias. Te doy gracias, Dios, por la oportunidad que me das, Señor, de exponer tu palabra, Dios, ante tu pueblo. Te pido, Señor Jesús, que ministres al corazón de cada persona, Señor. Que hoy, Señor, tu palabra sea como un espejo, Señor, donde nos podamos mirar, Señor. Nos podamos, Señor Jesús, podamos reflexionar, podamos mirar nuestro interior, Señor. Padre, y podamos corregir, Señor, aquello que tenemos que corregir, Dios. Padre, llénanos con tu presencia, llénanos con tu palabra, Señor. Declaro que esta semilla que será sembrada, Señor, dará fruto al 100%, Señor, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. En esta mañana voy a compartir la palabra del Señor, y el título que yo le puse a mi prédica es enfocado en lo que te desenfoca. Enfocado en lo que te desenfoca. El título de esta prédica surge de un sueño que yo tuve la semana pasada. Yo sueño mucho, sueño todas las noches, mi mente siempre está activa, siempre, y sueño demasiado. Y hay veces sueño tanto que se me olvida lo que soñé al otro día. Pero hay algunos sueños en específicos que yo recuerdo detalles. Así que cuando yo recuerdo un sueño y lo recuerdo en detalles, trato de prestar atención y ver qué es lo que Dios quiere ministrar a mi corazón, qué es lo que Dios quiere hablarme a través de ese sueño. Así que ese sueño resulta, ¿verdad?, que nos encontrábamos en una casa, era nuestra casa. Nos encontrábamos en nuestra casa, estábamos haciendo una actividad de la iglesia, pero esa casa era diferente a la que tenemos ahora, así que yo espero que eso no sea una señal, ¿verdad?, que el Señor me está diciendo que nos vamos a mudar otra vez. Yo espero que no. La casa lucía un poco diferente, pero la casa era nuestra y estábamos allí con un grupo de la iglesia. Teníamos una actividad, estábamos realizando una actividad, era como una charla que íbamos a tener, y teníamos a una invitada que iba a exponer la palabra. Entonces esta persona que era la invitada comienza con una dinámica. Esta dinámica consistía en que estábamos todos parados como en un círculo. Estábamos todos parados en un círculo, y esta persona comenzó a caminar. Y mientras ella caminaba, ¿verdad?, ella agarraba a una persona y la ponía detrás de ella, y ella continuaba caminando. Pero esa persona tenía que alar a otra persona mientras iba caminando, escoger a otra persona
y unirla, ¿verdad? A esa fila o a ese trencito, no sé, ¿verdad? Que se estaba formando, y cada vez esa rueda se hacía más grande, más grande y más grande. Yo estaba en esa rueda. Y mientras estoy mirando a ver a quién yo quería elegir para alar y para unirla a ese grupo que se mantenía en marcha y que no se detenía, veo a una mujer, y esta mujer está de espalda completamente y tenía sus ojos cerrados. Y yo trato de alarla por el brazo y me hace como que no. Pero entonces el círculo seguía en marcha, y mientras mi hermano alcanzaba, traté de alarla por el otro brazo, y esta mujer volvió y me sacudió el brazo y como déjame tranquila. Entonces las personas que estaban a su alrededor la miraban como que si tan siquiera tú abrieras los ojos pudieras entender lo que está pasando a tu alrededor, y pudieras entender y saber quién te está tratando de alar y la razón. Así que cuando yo me ponía a pensar, ¿verdad? En este sueño, yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú estás tratando de hablar a mi vida? ¿Qué es lo que tú estás tratando de ministrar a mi corazón? Y yo sentía fuertemente que el Espíritu Santo me hablaba y me decía que esa rueda que se mantenía en movimiento, que estaba en marcha, era como el mover de Dios. Era el propósito del Señor en nuestras vidas. Era como, ¿verdad? Ese reino del Señor, la obra del Señor que se mantiene en marcha y que no se detiene por nada. Ese propósito del Señor, ese mover del Señor, que Él quiere que tú y yo seamos parte con nuestras habilidades y con todo lo que el Señor nos ha dado y todo lo que el Señor nos ha entregado. Amén. Y mientras yo trataba de razonar y entender por qué esta mujer se encontraba con los ojos cerrados, se encontraba de espalda y tan concentrada, era como que ella estaba, ¿verdad?, en esa meditación, el Espíritu Santo me hacía sentir que sí hay muchos en el cuerpo de Cristo, enfocados en sí mismo, en su manera de pensar, en su propia opinión, en su propia manera de ver las cosas, enfocándose tanto en sus debilidades, en sus defectos y en sus limitaciones, que se están perdiendo la bendición de poder servir en el reino y en la obra de Dios. No pueden ver lo que está pasando a su alrededor porque están encerrados en sí mismos y pierden mucho la bendición, y todo está rodeándose, ¿verdad?, detrás de ellos, y el mover de Dios está presente, y el propósito de Dios sigue en marcha, y el reino de Dios sigue en marcha. Pero como estás tan enfocado en lo tuyo, estás perdiendo la bendición de poder entrar en ese mover. Entonces, como decía que hay distintas personas, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, están aquellos en los que se enfocan demasiado en sus debilidades y en sus defectos y en sus limitaciones. Entonces, cuando yo pensaba en esto, venía a mi mente Moisés, una historia que muchos, ¿verdad?, conocemos. Hemos escuchado hablar demasiado de Moisés, y yo recordaba aquel momento en donde el Señor le hablaba a Moisés en medio de aquella llama, en medio de aquella zarza. La zarza era un arbusto, ¿verdad? Y ese arbusto era como que era una llama de fuego que lo estaba cubriendo. Pero Moisés notaba que esa llama de fuego no consumía ese arbusto, y entonces se dio cuenta que era el Señor. Cuando el Señor le habla, y hermanos, voy a parafrasear un poco, ¿verdad?, lo que las escrituras dicen. No lo dice así exactamente, así que yo lo voy a decir en mis propias palabras. El Señor en medio de aquella llama le habla a Moisés y le dice: hijo mío, esas son mis palabras, tengo propósitos contigo, tengo una asignación importante para ti. Te voy a enviar al faraón porque he escuchado el clamor de mi pueblo de Israel que me necesita, y necesito que vayas a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero ¿qué pasa? Que Moisés lo primero que le dice al Señor: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir allá? Como quien dice,
qué capacidad tengo yo o qué autoridad de rango tengo yo para yo ir allá al faraón y exigirle y decirle que deje a ir al pueblo de Israel. Y Dios le dice: ve porque la señal tuya será que yo iré contigo. Y entonces Moisés nuevamente le dice: ¿y qué les digo? Si me dicen: ¿quién te envió? ¿Quién te envió acá para decirnos esto? Para ordenarnos que dejemos de ir al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice: diles que yo soy, te envió. Aleluya. Entonces sigue Moisés, ¿verdad?, en ese argumento con el Señor y dice: pero es que no me van a creer. No me van a creer cuando yo vaya. Entonces el Señor le dice: pues vas a hacer estas dos señales. La primera la primera señal es que esa vara la vas a dejar caer en el suelo y esa vara se convertirá en una culebra, y cuando la vuelvas a tomar volverá a su forma normal. Y le dice: mete tu mano en el seno, y cuando él la saca su mano llena de lepra. Y le dice: ahora métela nuevamente en tu seno y sácala otra vez. Y cuando él la saca, la mano sale totalmente libre de toda lepra. Y el Señor le dice: estas dos señales vas a hacer delante de ellos, y el pueblo de Israel sabrá que yo estoy contigo. Pero todos sabemos la historia, ¿verdad? Que el Señor endureció el corazón de Faraón, y muchas cosas pasaron antes de que Faraón dejara libre al pueblo de Israel. Pero como cada excusa que Moisés le presentaba a Dios, Dios le tenía una solución. Dios le tenía una palabra, Dios le tenía una respuesta. Pues entonces Moisés buscó una excusa más. En Éxodo 4, del 10 en adelante, dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de hablar, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Aquí vemos a Moisés, un Moisés no queriendo entrar en ese mover de Dios, poniendo excusas para no entrar en el propósito del Señor, enfocándose demasiado en sus limitaciones y en sus defectos. Se dice que Moisés era tartamudo. Así que Moisés tenía unas limitaciones. Decía que él no era muy elocuente, le costaba mucho hablar. Quizás sentía demasiada inseguridad porque sabía que tenía este defecto y que no iba a poder comunicar, y que quizás las personas no lo iban a tomar, ¿verdad?, en serio. Así que el Señor, para que Moisés no tuviera ni una excusa más, le concede: ok, aunque se enojó, dice la palabra que se enojó. Entonces el Señor le dice: ok, lleva a tu hermano Aarón contigo, y van a decir lo que yo les diga, yo estaré con ustedes. Yo no sé, hermanos, si ustedes se identifican con Moisés, pero yo a veces me identifico con Moisés. Porque ustedes me ven aquí parada, pero a mí se me hace muy difícil pararme aquí. Y le digo al pastor muchas veces: pero ¿por qué tengo yo que predicar? Tú lo haces también.
tú lo haces también. Pero hermano, yo quiero estar en la voluntad del Señor. Yo quiero estar en el propósito del Señor. Y aunque me tiemblen las piernas y me ponga muy nerviosa pararme aquí, lo hago porque sé que el Señor llena mi boca como lo hizo con Moisés. Amén. Así que el Señor también llenará tu boca como lo hizo con Moisés. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, amados? Tenemos defectos, tenemos limitaciones, pero el Señor está con nosotros, amén. Y cuando el Señor está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Así que ellos fueron, ¿verdad? Y seguía pensando en esta mujer de este sueño, que estaba totalmente de espalda con sus ojos cerrados y no sabía ni lo que estaba pasando. Y vino a mi mente Gedeón. Gedeón, así como Moisés, también fue llamado para liberar al pueblo de Israel. Pero esta vez Israel estaba bajo la opresión de los madianitas. Dice la palabra dice la palabra que Gedeón se encontraba en un lagar. ¿Qué es un lagar? Un lagar es un hoyo. Y dice que se encontraba allí sacudiendo el trigo para separar lo que es el grano, ¿verdad?, del trigo. Y esto normalmente se hacía en la cima de una colina, no en un hoyo. Se hacía en la cima de la colina para que el viento ayudara a llevarse la paja que no servía, lo que era inservible, se lo llevaba el viento. Pero en este momento Gedeón se encontraba en ese lagar, en ese hoyo, sacudiendo el trigo. ¿Por qué? Porque los madianitas, cuando veían que los israelitas tenían cosechas y habían sembrados, ellos venían y mataban todo su ganado, ellos venían y destruían toda su cosecha. Así que Gedeón, para poder tener algo, ¿verdad?, para comer para él y su familia, se encontraba allí escondido en aquel lagar, en aquel hoyo, tratando de sacudir el trigo escondido. Algo que él se supone que estuviera haciendo en la cima, ¿verdad?, de una colina, se encontraba, tenía que esconderse para hacerlo. Pero dice la palabra del Señor que allí en aquel lugar, en aquel escondite, en aquel hoyo donde él se encontraba, el Espíritu de Jehová, la presencia, el ángel de Jehová llegó a aquel lugar a hablar con Gedeón. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en aquel lugar donde él se encontraba, en aquel escondite, el Señor llegó allí. El Señor llegó allí. Yo no sé si usted recuerda lo que estábamos cantando antes de esta prédica. Le decíamos al Señor: encuentra mi escondite, ¿verdad? Alcánzame si huyo. No importa cuánto huyamos, en qué, ¿verdad?, en qué cueva, en qué escondite nos metamos, como el pueblo de Israel tenía que estar, ¿verdad?, en cuevas escondiéndose de los madianitas. Allí el Señor va y nos encuentra. Allí el Señor va y nos recuerda quiénes somos en Él. Y dice la palabra en Jueces 6:11 en adelante, que cuando Gedeón se encontraba en aquel lugar y el ángel de Jehová fue a hablarle, le dice: el Señor está contigo, guerrero y valiente. Un poco irónico que el Señor le diga guerrero valiente en un escenario donde él se encuentra escondido, quizás lleno de miedo y quizás lleno de temor. Pero es que así es el Señor. El Señor ve en nosotros lo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos, porque Él nos ve como el producto terminado. Amén. Y el Señor dice: yo sé que tú eres valiente. Quizás tu escenario en este momento te encuentras lleno de miedo y lleno de temor, pero el Señor lo anima con sus palabras y le dice: el Señor está contigo, guerrero y valiente. Continúa diciendo: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor le contestó y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. Ve con las fuerzas que tienes, porque no es con nuestras propias fuerzas.
Porque si fuera con las fuerzas que quizás Gedeón tenía en ese momento humanamente, se encontraba quizás sin fuerza. Llevaba tiempo, ¿verdad? Escondido, quizás desanimado, sin fuerzas. Pero aquí el Señor le dice: ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Aquí está Gedeón argumentando con el Señor, tratando de convencer al Señor, ¿verdad? Con sus argumentos, tratando de convencerlo de por qué Dios estaba cometiendo un error en elegirlo a él. Muchas veces nosotros también hacemos eso con el Señor, ¿verdad? El Señor nos habla, nos escoge y nosotros comenzamos a argumentar con el Señor y empezamos a decirle: Señor, pero yo esto, pero yo lo otro, pero mira, yo tengo esta debilidad, pero es que yo no sé hacer esto, pero es que yo no sé hacer lo otro. Como si el Señor no nos conociera, como si el Señor no conociera cada detalle de nuestras vidas. Y entonces Gedeón diciéndole y recalcándole: mi familia, mi clan es el más débil de todos, yo soy el menor de todos mis hermanos, yo no debo ser, ¿verdad?, quien vaya. Hermano, hay veces que con nuestras palabras, nosotros invalidamos la palabra del Señor, invalidamos lo que el Señor está hablando de nosotros. Con nuestras palabras invalidamos muchas veces el poder del Señor en nuestras vidas, por lo que hablamos. Y yo sé que así como Gedeón, nosotros también hemos sido llamados para servir a Dios en formas específicas. Y que aún el Señor prometiéndonos, ¿verdad?, que nos dará las herramientas y que estará con nosotros, ponemos excusa tras excusa, excusa tras excusas. Y no le creemos al Señor, no creemos lo que el Señor habla de nosotros. Y ponemos cada vez una palabra, una excusa de por qué el Señor se está equivocando con nosotros, de por qué no debemos nosotros entrar en el propósito del Señor. Pero hay otros hermanos que aún con miedo y con terror se lanzan al propósito de Dios, se lanzan y se meten en el mover de Dios. Y uno así fue Pedro. Dice la palabra del Señor que los discípulos se encontraban en la barca. Y sí dice que los vientos estaban fuertes y ellos de verdad estaban llenos de temor. Pero dice la palabra del Señor que Jesús fue a su encuentro. Y cuando ellos vieron que Jesús venía, no sabían que eran Jesús. Y se llenaron de mucho temor y de mucho miedo. Y dice que verdad que ellos pensaban que era un fantasma. Pero el Señor les responde y les dice: cálmense, no tengan miedo, porque soy yo Jesús. Entonces Pedro le dice: Señor Jesús, si eres tú, manda a que yo vaya por encima del agua, manda a que yo llegue a ti. Pedro no es tonto. Primero le pide al Señor: si eres tú, manda, da el mandato, ejecuta la palabra, Señor, porque yo sé que si tú me llamas, yo sé que si eres tú y eres tú el que me estás llamando, tú estarás conmigo y yo no pereceré. Amén. Yo no voy a perecer. Así que Pedro, dice la palabra del Señor, que comenzó a caminar así como Jesús por encima del agua. Y así el Señor quiere que tú y yo nos sumerjamos en el propósito del Señor, que nosotros le creamos al Señor y que nosotros comencemos a caminar en el propósito, que nosotros comencemos a caminar en ese mover de Dios. Que nos sumerjamos y que no tengamos temor, que caminemos, porque si el Señor lo ha hablado, si el Señor te ha dado una palabra, hermano, camine con fe, camine con fe. Y usted dirá: pero ¿y cuál es el propósito del Señor en mi vida? ¿Cuál es el propósito? Mira, el propósito del Señor, Dios quiere que tú seas una persona bendecida, amén, en el nombre de Jesús. Él quiere que tú estés en un constante avance y en un constante crecimiento. Amén.
en el conocimiento de Cristo. Él quiere que tú trabajes en el reino de Dios. Él quiere que tú te envuelvas en la obra de Dios. Esta es la obra del Señor. Trinity en español es la obra del Dios. Hope River es la obra del Señor, no es nuestra, es el reino de Dios. Y aquí estamos marcando vidas y el Señor quiere que tú seas parte. El Señor no quiere que cada día tú vengas simplemente, cada domingo te sientes y te llenes y no des nada. El Señor quiere que tú te metas en el mover y que tú te metas en el propósito de Dios. Y que no estés como esta mujer en este sueño que se encontraba con los ojos cerrados, simplemente enfocándose en lo que la desenfocaba de todo lo que estaba pasando detrás de ella. Lo que la estaba desenfocando de poder ver el propósito de Dios en su vida. De poder ver y entrar en la bendición que es servir, hermanos. Porque servir es una bendición. Amén. Servir en el reino es una bendición. Servir en la obra del Señor es una bendición. Trae sus retos, hermano, pero es una bendición. Amén. Y el Señor es el que nos recompensa. Pero hubo un problema con Pedro. Dice la palabra del Señor en Mateo 14, 29 en adelante. Dice: Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay veces que nos pasa que estamos dentro del propósito, estamos dentro del mover de Dios, estamos dentro de la voluntad del Señor, pero comenzamos a recordar experiencias pasadas, como por ejemplo, comienzas a recordar: no, porque a mí lo que me hicieron en la otra iglesia yo no lo voy a olvidar. Y por eso, como lo que me hicieron en la otra iglesia, entonces yo voy a llegar aquí con mis brazos cruzados, me voy a sentar y yo no voy a hacer nada. Y estás enfocado. Y estabas enfocado, pero comienzas a desenfocarte. Y estás con un pie adentro y un pie afuera del propósito. Hermano, ¿usted ha intentado alguna vez estar en su auto y sacarle un pie? ¿Qué pasa? Te caes, terminas hasta fuera del carro. El otro día estábamos visitando a una familia y yo me estoy montando en el carro y mi esposo ni cuenta se dio que todavía yo no me había montado completamente y arrancó y yo por poco por poco como brea allí porque él arrancó y me dejó. Y así pasa, hermanos, cuando estamos con un pie adentro del propósito del Señor y un pie afuera. Un pie en la obra y un pie afuera. Y comenzamos a enfocarnos en cosas como: es que no me han elogiado lo suficiente. Así que como no me han elogiado lo suficiente y no me han dicho lo suficiente que bien lo hago, pues lo voy a hacer a medias. Y te encierras en tu enojo. Y como no me han dicho lo suficiente, lo bien que lo hago, pues lo voy a hacer a medias, o lo voy a hacer de mala gana, o lo voy a hacer cuando pueda, o lo voy a hacer cuando tengo tiempo. Y entonces nos desenfocamos del propósito del Señor. Y estamos con un pie afuera y con un pie adentro. Mire, hermano, si usted no lo quiere hacer, el Señor va a levantar a otro y lo va a hacer. Cuando Mardoqueo le dijo a Esther lo que Amán estaba tramando contra el pueblo de Israel, contra los judíos, que él convenció al rey Asuero, ¿verdad?, de que firmara un decreto con su anillo, lo sellara, de matar a todos los judíos. Esther se encontraba en el palacio y Mardoqueo le dice a Esther lo que está pasando y la pone al tanto de lo que está pasando. Pero entonces Esther le dice a Mardoqueo, le manda a decir a Mardoqueo: lo que pasa es
que hacen ya más de 30 días que el rey a mí no me manda a llamar. Y tú sabes que si yo me presento al rey sin que él me mande a llamar, lo que espera es una pena de muerte. Y Mardoqueo le dice: si callas ahora, no creas que tú te vas a librar porque estás en el palacio de la muerte. Y si no lo haces tú, el alivio vendrá por otra parte. Suena fuerte, hermanos. Quizás suena fuerte, pero el reino de Dios se mantiene en un constante movimiento. El reino de Dios no se va a detener porque tú no lo quieras hacer. La obra del Señor no se va a detener porque tú no lo quieras hacer. Suena fuerte, pero sin mí, conmigo o sin mí, el reino tiene que seguir caminando. Contigo o sin ti, el reino de Dios va a seguir caminando. Está de ti. ¿Quieres formar parte? ¿Quieres ser parte? Amén. Pero si no lo quieres hacer, el Señor va a levantar a otros, hermanos, porque eso no se trata de nosotros. Porque mis habilidades no son mías, me las dio el Señor. Así que como me las dio el Señor, así mismo yo debo de tratar a Dios y meterme en la obra, porque lo que tengo no es mío. Lo que tengo le pertenece al Señor. Y así como Mardoqueo le dijo a Esther: si tú no lo haces, si no te atreves a presentarte ante el rey, interceder por el pueblo judío, el Señor lo va a hacer por otra parte. El alivio vendrá por otra parte. Así que o lo haces tú que estás adentro, o el Señor levanta a otro. Y es triste, ¿verdad? Es triste ver cómo excusa tras excusas a veces ponemos para no trabajar para el Señor, para no hacerlo. Experiencias pasadas, dolores, heridas que te han causado, y dices: yo no quiero volver a pasar por lo mismo. Pero el Señor te dice: ven, ven. Así como el Señor le dijo a Pedro: ven, ven. El Señor quiere que tú le sigas a Él de cerca y no de lejos. Y ya estoy terminando y le pido a los músicos, ¿verdad?, que pasen. Todos estos personajes tienen algo en común. Aunque pusieron muchas excusas para entrar en el propósito de Dios, y en algún momento dado se estaban enfocando en aquello que los desenfocaba del propósito y del mover de Dios en sus vidas y de esa asignación tan importante que el Señor les había mandado hacer, tienen algo en común, y es que en un momento ellos decidieron creerle al Señor y caminar y cumplir el propósito del Señor en sus vidas. Y lograron muchas cosas poderosas porque decidieron sumergirse en el mover de Dios. Decidieron creerle al Señor, decidieron poner a un lado sus temores, decidieron poner a un lado sus debilidades, decidieron poner a un lado sus defectos y creerle al Señor. Y lograron cosas poderosas. Moisés logró sacar al pueblo de Israel de Egipto. Con su vara dividió el mar y caminaron en seco al otro lado. Amén. Gedeón logró derrotar a los madianitas, un pueblo que dice la palabra del Señor que era sumamente numeroso. Dice la palabra del Señor que con tan solo 300 hombres lograron derrotar a los madianitas. Esther aceptó el reto de presentarse ante el rey. Halló gracia ante el rey y logró que el rey permitiera, hermano, porque lo que se sellaba con el anillo no era revocable. Pero sí dijo y permitió el rey que los israelitas pudieran defenderse cuando fueran atacados. Y todos sabemos la historia, y el que no lo sabe se entera ahora, que en aquel momento cuando los israelitas fueron atacados, ¿verdad?, para matarlos, ellos se defendieron y ellos pudieron vencer. Les pido que se pongan de pie. Y yo te digo en esta mañana que si tú hoy decides creerle a Dios, tú también vas a poder hacer cosas poderosas en las manos del Señor. Tú también podrás alcanzar victoria. Tú también vas a poder marcar diferencia, marcar las vidas de las personas. Llegar, trabajar,
con tu testimonio predicarle a las personas, ganar vidas para el Señor, porque ese es nuestro enfoque número 1, es arrebatar las almas del infierno. Para eso trabajamos en la obra, porque queremos impactar vidas, queremos arrancar vidas de las garras del enemigo. Pero hermanos, no podemos hacerlo solo. El Señor necesita que tú le creas y que hoy tú te sumerjas en el propósito del Señor. Prontamente el pastor ha compartido que aquí va a haber, ¿verdad?, un día donde se van a presentar todas las áreas en donde usted va a poder buscar una área en la que a usted le gustaría y le interesaría trabajar. Hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos personas que estén dispuestas a pararse en la brecha, personas que estén dispuestas a transformar, a seguir cambiando sus vidas, a crecer en el conocimiento del Señor. Y yo te digo que si hoy tú te sumerges y si hoy tú le crees al Señor y hoy tú te pones en las manos del Señor, aún con tus temores, grandes cosas vas a lograr. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú ministras a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que eres tú el que pones el querer como el hacer en cada corazón. Señor Jesús, Padre amado, que todo temor, Señor Jesús, sea quitado y arrancado de nuestras mentes y de nuestros corazones, Señor. Y que entendamos, Señor, de una vez y por todas, Señor Jesús, que contigo de nuestro lado, Señor, todo lo podemos lograr, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor Jesús, que hoy, Señor Jesús, nos metemos, Señor, en tu propósito, en el mover de Dios, Señor, en tu mover, Dios. Y que no nos desenfocaremos, Señor, no miraremos ni a derecha ni a izquierda, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu reino sigue adelante en movimiento, Señor Jesús. Y nosotros seremos parte, no nos quedaremos callados, no nos quedaremos sentados, Señor, sino que nos meteremos, Señor Jesús, en tu propósito, Señor, en ese mover, Señor, porque tú cuentas con nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Habrá alguien que se encuentra en este lugar que nunca le ha entregado su corazón al Señor y hoy quiere aceptar al Señor en su corazón como su único y exclusivo Salvador y entrar en el reino de Dios como hijo. Si ese eres tú, no te voy a pedir que pases al frente. Simplemente ahí donde tú estás, levanta tu mano y di: Señor, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador. Quisiera ver tu mano alta para orar por ti. Aleluya. Y si nos estás viendo por las redes sociales y quieres aceptar al Señor, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y exclusivo Salvador. Señor, renuncio, Señor, a todo lo que me ata, a todas mis cadenas. Señor, rompe todas mis cadenas. Señor, límpiame con tu sangre. En el nombre de Jesús te acepto para que dirijas mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Adoramos al Señor, amados. Aleluya. Puede tomar asiento. Agradecemos a las personas que nos sintonizaron a través de los medios. Los esperamos la próxima semana o en la tarde, a las 4 de la tarde, en la transmisión desde Howe River, North Carolina. Sean todos bendecidos. Qué palabra, mis hermanos, qué palabra, qué reto. Gloria sea.